Buenos días, hermosa comunidad de Aura Índigo. Primero quería agradecer a todos los nuevos suscriptores y a todo el apoyo incondicional de siempre. Hemos estado unos días un poco ausentes, que no es ausencia, sino es tránsito de un montón de circunstancias que nos van ubicando y nos van mostrando diferentes aspectos de nuestra evolución y de nuestro caminar personal, en el cual se van develando diferentes cuestiones a revisar, pero más que a revisar, a comprender y a valorar desde otro lugar y entender que definitivamente cada situación que nos sucede no solamente nos está mostrando algo que está herido o que está queriendo atención o visualización o sentir para poder trascenderlo, sino que no es solamente lo más próximo, sino también que hay cosas que traemos ya implícitas en nuestro ADN, en nuestra información genética, que proviene desde tiempos inmemorables para digamos, una psiquis del 3D que comprende, digamos, solamente desde la materialidad del ser, situaciones que pueden comprender el por qué hay situaciones que nos molestan o que nos trascienden. Y voy a referirme primero a la comunicación, no a la soledad, a esta, de alguna manera, compensación que algunos, ante la imposibilidad de comunicar, si desde pequeños sintieron diferente, o en realidad capaz que todos sentíamos parecido, pero de acuerdo a la vida diaria mundana, hemos tenido que suprimir por la falta de confianza conferida por la sociedad, por la religión, por la familia, por la educación tradicional, que nos han indicado por dónde ir y nos han dicho que es real y que no es real, y que eso, de alguna manera, más que tomarlo como pudo haber sido sentido en la niñez o en la adolescencia o inclusive en la adultez, como una victimización, como un dolor, como un reprimirse o haber sido reprimido, contar con esto como un gran catalizador de nuestro despertar, como una herramienta fabulosa para poder profundizar y poder llegar a este comprendimiento desde otro punto de vista. Casi siempre se busca un enfoque de tipo validado científicamente, socialmente, espiritualmente o lo que fuera, con una comprobación, ¿no? Que haya una comprobación, una confirmación, pero que venga de afuera, ni siquiera la propia. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido que, de alguna manera, atenernos a las reglas impuestas en el afuera, teniendo de muchas maneras que suprimir nuestro verdadero potencial, nuestra verdadera experiencia, nuestro sentir y las palabras y de alguna manera los datos, la información, el conocimiento intrínseco que brota de nuestro ser a medida que vamos viviendo experiencias. Entonces, bueno, no todos
pudieron atravesarlo de la misma manera. Algunos simplemente lo mataron, lo apagaron, cortaron sus alas o les cortaron sus alas y lo aceptaron como una parte normal, más que natural, de la forma de vivir social, ¿no? Cuando lo natural no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero bueno, digamos, son diferentes caminos, no quiere decir que uno sea más válido que el otro. Algunos, de alguna manera, en ese intento de escape o de salvación, lo han podido expresar a través del arte o de cualquier tipo de expresión, así sea un trabajo, así sea ser padres, así sea la música, la escritura, la cocina o lo que fuera, para poder expulsar todo ese conocimiento intrínseco de diferentes maneras, porque como estamos en un plano material, debe ser materializado el pensamiento de alguna manera, y por eso muchas veces también el ser sucumbe a un montón de mecanismos compensatorios, como también lo son las llamadas enfermedades o caminos de sanación, o las llamadas de alguna manera patrones de comportamientos psicológicos de diferentes índoles, como para poder compensar ese sentimiento de insatisfacción y de no concreción de los propios deseos y del propio pulsar del verdadero ser que necesita expresarse de algún modo. Por lo tanto, esto de siempre tener que tener una validación material tiene que ver con este plano, pero el tema es cómo lo empezamos a ver. De acuerdo al desarrollo evolutivo de nuestro ser, vamos a tener un determinado raciocinio o un determinado sentir diferente, ¿no? Porque a veces, si necesito la validación científica o la validación del afuera, la validación social, la validación de determinada técnica, texto, herramienta, bla, 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 tal vez me estoy perdiendo la oportunidad de encontrar, digamos, el verdadero sentido. Pero esta posibilidad también es parte del desarrollo evolutivo, y no hay uno que sea válido y otro que no. De todas maneras, hay algo que es sumamente importante, que es el empezar a comprender que somos capaces de ver y de sentir lo que creemos. Si nosotros creemos que hay una posibilidad de algo, es posible que lo veamos manifestado en el afuera, porque somos creadores. Y además porque todo lo que podemos observar fuera es de acuerdo a la creencia. Estos días estuve muy conectada con de alguna manera, diferentes comportamientos y patrones del pasado con respecto a las jerarquías y con respecto al poder femenino y masculino, y principalmente desde el lugar dogmático. De repente volvamos a la época de la nobleza, donde el único importante, digamos, era el hombre, porque él podía ser rey, él podía decidir, y las mujeres eran como un objeto de intercambio político, y además no solamente eran ese objeto, sino que venían para dar hijos varones. Si no lo hacían, era su responsabilidad. O sea, cuando la responsabilidad era, digamos, si lo vemos desde un punto de vista más evolutivo, era compartida, y no hay una responsabilidad si no hay una naturaleza. Y además, no solamente con eso, sino que también además tenían que entregar un dote, como si además del poco valor que se le daba a lo femenino,
tenía que... Era como, bueno, está bien, te entrego el paquete y además de eso tengo que, digamos, darte un valor para que le encuentres valioso el paquete que te estoy entregando, y tienen que cumplir determinadas funciones. De hecho, la infidelidad en la mujer era vista como un objeto de traición, y el hombre lo hacía constantemente porque era visto diferente. Esto no estoy justificando ninguno de los dos puntos. Lo que estoy queriendo decir es, a esa mentalidad agreguémosle, por ejemplo, o pongámoslo en perspectiva en esta época, o que siguen sucediendo de alguna manera estos patrones, pero en vestidos encubiertos en otro tipo de disfraz o de máscaras o de velos, ¿no? En el cual se sigue viendo de la misma manera este papel, cuando se ve también separado, ¿no? Pero es muy difícil, en lo que, digamos, cuando se ha cultivado una creencia muy arraigada, poder hacer comprender a quien ejerce esa creencia que las cosas pueden llegar a tener otros tintes o pueden llegar a ser distintas, ¿no? Y que la creación es maravillosa, y que no hay deshonra digamos, en el ser libre, porque la libertad marcada en lo femenino tiene otra visión desde lo que se cree que es la libertad masculina. Pero esto no es una competencia, sino a lo que quiero llegar es la libertad del pensamiento, porque ya que lo femenino y lo masculino están en el ser de todos, es fundamental. Y de alguna manera el espíritu en el masculino, en el femenino, es masculino, entonces necesita expresión libre, o el desarrollo evolutivo se presenta ahí, y también el desarrollo femenino desde el ser masculino es importante, porque el alma del masculino es femenina. Entonces esto es fundamental para cualquier momento evolutivo, y poder entender además la importancia de la historia, y de poder develarla en los tiempos evolutivos naturales. Porque de nada va a servir que yo sepa que tengo que sanar determinada herida si todavía no llegué a transitar esa herida de una manera tan cruda como para ir comprendiéndola. Por eso vamos haciéndolo en capas. Pero la importancia de todo esto es comprender la naturaleza de la información que llevamos en nuestro ser, porque en la tierra que habitamos no es la única información, en la porción de tierra, perdón, no es la única información que alberga nuestro ser. Como nosotros tenemos de alguna manera linajes que en este presente tal vez desconocemos, traemos un montón de información de otras historias. Por eso es cuando nosotros vemos una película, leemos un libro, encontramos similitudes con las historias, porque hay un montón de historias que nos trascienden, porque también hemos sido o hemos transitado esas historias en nuestra información. Y por eso es tan importante poder avanzar a través de ellas y trascenderlas, porque no se trata de demostrar que estamos evolucionados, se trata de llegar tan profundo, de hacer consciente nuestra presencia aquí, y también ser un puente para otras almas que están transitando
en similares estadios o en diferentes estadios que necesitan o que de alguna manera precisan ver luces que se enciendan a su alrededor para preguntarse al menos de qué se trata o decir, ¿y esto qué es? El tema es, ante toda esta revolución interior que va sucediendo, es importante tomar conciencia de que va a haber momentos que no van a ser fáciles, y eso no tiene que ver con si lo estás haciendo bien o mal. Todo lo que sucede es lo que tiene que suceder, pero también para poder soltar los patrones impuestos se va a tener que pasar un momentos sumamente difíciles para poder de alguna manera soltar y entender que la gratitud y el perdón es lo más importante. Puedo tener, digamos, un rechazo hacia cierto tipo de religión, de sociedad, de raza o lo que fuera, preguntarme de qué se trata, porque tal vez eso que odio es eso que fui o eso que está en mi linaje y que no comprendí que es parte de mí, porque no es solamente si fui en otra vida, sino que el afuera soy yo también manifestándose a través de mis creencias. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro mío que se está manifestando afuera? Sé que hay muchos que no les gusta esta verdad y bueno, no puedo hacer nada con ello, simplemente puedo decir al que no le resuene, simplemente suéltelo y déjenlo, y hay muchos canales que pueden llegar a hacerlo sentir más contenidos o más satisfechos o más complacidos. Y en esto es lo que me interesaría abordar, que tiene que ver con la complacencia y lo que tiene que ver con la compasión. La complacencia generalmente tiene que ver con no con el dejar ser, simplemente con el tratar de ser aceptable para evitar el conflicto. O tratar de dar lo que otro tendría que buscar por sí mismo, por subestimar, y esto es la letra chica, por subestimar el poder del otro y creer que el otro no es capaz. Porque esto es importante. Estos días estuve observando, haciendo un poco de análisis en un par de series y me di cuenta un poco de eso, ¿no? Creemos que ser, por ejemplo, buena mujer es hacer todo por el otro y darle al otro la comodidad de tenerlo todo servido y no permitir de alguna manera subestimar al otro de que no lo pueda hacer. Elegir relaciones, digamos, que tengan de muy poca interpelación de uno mismo, en el cual ya sabemos qué hacer, porque ya nos dijeron cómo ser mujer, cómo aplicar, ¿no? Ser limpias, atender a los hijos, tener la comida, no traer conflictos. Nos enseñaron cómo ser hijos. Y nos enseñaron que una madre debe hacerle todo a los hijos y así no aprendan del todo a volar. Y cuando un padre enseña a ser independiente a un hijo, es cruel, es descorazonado, es irresponsable. Entonces, observar todas estas cosas y entender cómo
evolutivamente resultaría mejor o resultaría posible profundizar evolutivamente, profundizar en encontrar nuestros dones y nuestras herramientas. ¿Creemos que en una zona de confort lo encontraríamos? ¿O creemos que si a mí me falta la comida, por ejemplo, porque mamá no la pudo hacer porque se enfermó, puedo hacerla? Y si no tengo los utensilios que quisiera de última generación, aprendería. Así es como todas las civilizaciones pudieron evolucionar y encontraron y descubrieron y trascendieron diferentes situaciones, diferentes sensaciones, diferentes platos, diferente arte, diferentes herramientas, diferentes ciencias. ¿Cómo se hizo? ¿Teniendo todo hecho o buscándose la vida? Bueno, un poco de eso se trata, y creo que sí tenemos suficientes ejemplos de sufrimiento repetitivamente, porque las sociedades de alguna manera no han cambiado demasiado en lo que podemos observar conocido. Pero en lo desconocido hay una resistencia, obviamente, porque es más cómodo lo previsible, ¿no? Pero es menos evolucionante. Entonces, en eso desconocido es donde hallamos nuestra fortaleza, nuestros dones, nuestros talentos, y inclusive colores, sabores, aromas y sensaciones desconocidas para nuestras anteriores experiencias. Entonces, ¿de qué se trata este momento y este salto evolutivo del que tanto hablamos? De soltar un montón de patrones conocidos. Y esto tiene que ver también con el dejar, digamos, la polaridad, por ejemplo, de la víctima y el victimario, que es una de las más visibles de todas. Porque que es lo mismo que el malo bueno, ¿no? Que la luz y la oscuridad, bajo los cánones de quién. En la antigüedad, en nombre de Dios, no quiere decir que estuviera Dios presente, digamos, diciendo eso. Eran hombres que bajo sus prejuicios y sus, y siguen siendo, y sus conveniencias, utilizaban los mensajes que recibían canalizados de acuerdo a su estado de conciencia, dándole la entidad divina, dándoles la potestad divina, pero lo divino real de la fuente primordial y original, no existe la obediencia, no existe la guillotina, no existe la descalificación, no existe la justificación de cualquier acto de tipo cruel, que obviamente hay diferentes enfoques de acuerdo a tu visión de la vida, a nuestra visión de la vida, de lo que es la crueldad, ¿no? Pero estamos hablando de que queremos paz para todos, pero ¿para todos quiénes?
porque hay veces que en esa paz que pedimos queremos algunos fuera. Creemos que estamos trabajando para la luz, pero elegimos a quiénes amar. Entonces, creo que es un momento de replantearnos un montón de cosas y de comprender que estamos llegando al solsticio en este lado del planeta de invierno, en el cual terminamos de sacar las viejas hojas, los viejos patrones, las viejas capas de mentiras o de verdades que ya no nos sirven, para quedarnos desnudos y en ese estar desnudos ser conscientes de el frío hasta dónde puede llevarnos a sentir, ya que en la piel o en lo más externo vamos a sentir frío, y en eso de ir hacia adentro poder sentir como qué es lo que corre adentro nuestro, qué es lo que fluye adentro nuestro. Y para los que están del otro lado, haber atravesado ya ese momento para florecer, para tener los nuevos brotes, ¿no? Y realmente se ha soltado aquello viejo, porque digo que si volvemos a tener brotes casi en el mismo estado, posiblemente no sean tan fuertes como los anteriores, porque es algo que no tendría que volver a crecer. Claro que nadie es capaz ni tiene la autoridad de decir qué es lo que no debería crecer, pero si creemos que somos evolutivos, sentimos de alguna manera todavía que seguimos repitiendo patrones, sentimos que estamos atados a situaciones y costumbres que nos han impuesto y que nos han dicho cómo se hacen, cómo tendríamos que hacerlas. Somos capaces de transformar totalmente nuestra realidad. Lo que pasa es que queremos seguir manteniendo cierto control. Y el control nos lo ofrece generalmente la Matrix en la que estamos viviendo, ¿no? Que ya sabemos cómo funciona, porque digamos, es la historia de este presente que vivimos hoy, es una historia repetitiva de siglos, que sabemos cómo termina y sabemos que es cíclica también. Sabemos que empieza de una manera, sigue de otra, después vienen otros, hacen otra cosa, después vienen otros, hacen lo mismo, después vienen, y así sucesivamente. Y me pregunto y nos pregunto, ¿no estamos aburridos de este juego que seguimos caminando y trazando como si fuera nuevo, pero con las mismas reglas, los mismos colores? Que por ahí les hacemos algún adorno diferente para que nos parezca que hemos cambiado. Creo que es un momento importante de replantearnos esta energía, ya que estamos atravesando un momento de mucha claridad de los espejos y de las polaridades. Creo que las polaridades se están viendo crudamente, casi caricaturizadas y exageradas, para que podamos notar los contrastes de tal manera que podamos tomar las riendas de nuestro propio timón
y dejar de entregar la soberanía de nuestro ser a otro por miedo a equivocarnos. Porque ¿cómo vamos a, entre comillas, de alguna manera triunfar alguna vez si no hemos fracasado nunca, ¿no? Si no nos hemos equivocado, si no estamos acostumbrados a la frustración, si cuando lloraba de niño mamá me ponía el chupete, si cuando tenía un berrinche en el piso mamá terminaba comprándome el dulce. Si cuando no quería salir a la vida, tenía comida, tenía casa, porque mis padres todavía me seguían entregando esa comodidad. Y cuando logré hacerlo, encontré o busqué un respaldo familiar, supuestamente de mi creación, que repetía todos esos patrones y repetía inclusive los patrones de sufrimiento que hube de vivir como niño. Y en vez de tener la posibilidad de observarlos y comprender qué era lo que me estaba diciendo eso que no funcionaba, lo seguí repitiendo y pude quejarme y pude describirlo hasta el hartazgo sin intentar siquiera visualizar qué me estaba diciendo. Todo nos está diciendo todo el tiempo a gritos que está sucediendo, todo. Entonces, ¿qué es lo que nos está escuchando? A veces suelo sentir, y creo que esa es una de las respuestas más claras, ¿me estoy escuchando a mí? ¿Me estoy sintiendo y comprendiendo por qué cuando era niño tenía asma? Porque no podía comunicar quién era y tuve que aprender a callar. ¿De por qué rompía todo? ¿Qué enojo guardaba dentro de mi ser? ¿Por qué me sentía invalidado? Y así sucesivamente, con cada afección, cada fiebre, cada infección, cada ataque al hígado, cada falta de visión, de olfato, de lo que fuera, todas esas características somáticas vividas me estaban diciendo algo, y hoy tengo la posibilidad de escucharlas. Puedo hacer un mapa, si quiero, de todo lo que viví para poder comprender qué es lo que estuvo sucediendo y qué me está comunicando, porque nunca es tarde, porque siempre estamos. Porque también, si hoy lo estás escuchando es porque hoy es el día, o tal vez hoy lo escuchás y simplemente es algo que pasa de largo, pero tal vez quede una semilla para alguna vez. Y eso es lo que venimos también a hacer. Semillas que no se impongan, que no obedezcan o que traten de imponerse para que otros obedezcan, sino ser, vivir, estar, brillar. Y cuando hay que sentir dolor, sentirlo y permitírselo. Y cuando hay que sentir amor, permitírselo, más allá del miedo al fracaso. Porque así crecemos. Pero si estamos adentro del huevo toda la vida y no caminamos, no se van a desarrollar nuestros pies. No vamos a poder caminar, nuestras alas no van a crecer, no vamos a aprender a volar. Nos vamos a degradar adentro del huevo. Entonces tenemos que salir del huevo, tenemos que empezar a ejercitar los músculos, no solamente físicos, sino los músculos de todo nuestro ser, de todos nuestros cuerpos.
Y entonces en ese momento comprender que cada estadio de crisálida que vivimos es una maravilla de la transformación, de sentir que si un día no me siento con ganas de salir, tengo que salir igual, tengo que obligarme a tener una cara feliz y distraerme con alcohol o con lo que sea para poder olvidar este momento. No, atravesarlo, permitírselo. Obviamente cada uno lo hace a su manera y de la manera que siente, pero una de las maneras que más nos van a ayudar a comprender qué es lo que nos estamos pidiendo a nosotros mismos, qué es lo que estamos pidiendo afuera, para empezar a dárnoslo. Pero si no estamos en ese silencio, si no nos permitimos ese silencio o ese dolor que tenemos que atravesar, capaz que el cuerpo nos trae, no sé, 5 días de fiebre, de mocos, de lo que sea, en vez de echarle la culpa a todo lo que hay afuera, las enfermedades, las antenas, bla, 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 que no quiero decir que no existen, pero quiero decir que es el momento más importante y oportuno que nos da el presente para poder descubrirnos, para poder liberarnos. Entonces, aprovechemos estar presentes. Y cuando vayamos al pasado, porque nos lleva el sentir y recordar vidas, para algo no es que necesitamos olvidarlas, necesitamos comprenderlas para poder atravesarlas, para poder soltarlas, para poder entender de dónde venimos, para no olvidar nuestras raíces, porque ningún árbol puede crecer sin ellas. Para poder disfrutar de una lluvia sobre nuestras mejillas, tenemos que comprender también que la naturaleza es sincrónica y maravillosa. Para poder aceptar el sol sobre nuestro ser, sobre nuestro rostro, conectado en nuestro plexo, para poder confirmar y expandir nuestra luz crística. Es preciso aceptar que somos seres divinos y que la divinidad y lo sagrado está en todo, porque todo lo que está a mi alrededor está dentro mío, y todo eso es divino, porque también me ofrece un montón de posibilidades de conectar. Podríamos decir también de desconectar, sí, pero el desconectar tiene que ver con el rechazar esa posibilidad, con el perdernos la oportunidad de verlas, perdernos o cerrarnos a un pensamiento dogmático que nos dice cómo tiene que ser, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que actuar, bla, bla, bla. Son muchos bla, blas. Entonces, cuando la apertura de mi corazón conecta con el poder crístico del amor, el único camino que se abre a destinos muchas veces inesperados, pero abrirse a esa sorpresa y a esa posibilidad no es que sea difícil, es que es incierto. Entonces, como es incierto, le tememos. Pero, ¿cómo atravesar el miedo? Los puentes son los que van a comunicar el cielo con la tierra. Y para hacer esos canales que somos en su máximo potencial, conectar
esos puentes, nos va a permitir conectar no solamente con nosotros mismos, sino con todo. Y como todo es divino, no voy a tener que mirar hacia arriba esperando que baje una divinidad para traerme lo que pido, sino que voy a estar en presencia divina y todo por correspondencia, porque estoy en amor, porque estoy en apertura, porque estoy en aceptación, en gratitud, llegará a mí. Estamos todos atravesando este maravilloso tiempo evolutivo y es preciso que nos abracemos un poco más y dejemos de tratar de imponer al otro como me impongo a mí mismo o como acepté que impusieran en mi vida las ideas de cómo se deben hacer las cosas. Solamente con sentirlo naturalmente podremos separarnos del prejuicio de lo que se considera socialmente aceptable. Y no estoy hablando de aceptar cualquier cosa, porque no quiero decir cuando todavía no hay una conciencia despierta y amorosa, todavía se tienen que usar límites. Pero en cuanto la conciencia es amorosa, despierta, fluida, natural, en gratitud divina, crística, no se necesitan ningún límite porque somos ilimitados. Pero como estamos aprendiendo todavía, no se abren todas las puertas. Y si queremos que se abran todas las puertas, empecemos por nosotros. Muchas gracias. Que tengan un maravilloso día y bendecido. Y bueno, mañana que tengan un día divino también. Se viene el 5-5 también. Tenemos una semana, un mes bastante movidillo. Y bueno, vamos a tener también algunas sorpresas en el canal. Gracias por todo el apoyo. Un abrazo inmenso y gratitud infinita.